¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Partimos esta edición día miércoles 13 de agosto, casi al cierre de esta semana. Recordemos que semana corta, día viernes feriado, y nosotros comenzamos nuestra edición de Agenda Económica para revisar los temas más importantes del día. Estaremos echando un vistazo a algunos asuntos que ocurrieron ayer y proyectando también otros temas para el día de hoy. Partimos con los indicadores. Estos son los números más importantes, los van a ver en pantalla para comenzar esta jornada. Las referencias a nivel nacional, comenzando por lo que ha ocurrido con la Bolsa de Comercio local. Ayer el IPSA cerró con una leve corrección a la baja. Negativo fue el cierre del día de 0,07%, en una jornada en la que en todo caso había comenzado con algunos repuntes fuertes. Hay buenas perspectivas, pareciera, para el indicador selectivo de acciones local, con las acciones que subieron más, las de SMU más de 3%, también las de Sencomold más de 1,9% y Vapores 1,8%, entre las acciones que tuvieron mayores repuntes. Por el contrario, las bajas lideradas por Vicecorp 2,5%, ABC 1,5% y Oro Blanco 1,4%. Entre los papeles que destacaron el día de ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago. Para el día de hoy, el dólar va a comenzar con un precio de 955 pesos, ese será el punto de partida, y la UF tiene un valor de 39.178 pesos para el día de hoy, con las últimas correcciones en base al IPC. Vamos ahora a los indicadores a nivel internacional, revisando lo que ha ocurrido ayer primero en la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, en Nueva York, en Wall Street. Más de 1% subieron los indicadores bursátiles más importantes, tanto el Nasdaq, el Dow Jones y lo que vemos en pantalla, el Standard & Poor's, que subió 1,13% después del dato de inflación que se conoció ayer en Estados Unidos, tema que ya vamos a abordar, por cierto, acá en Agenda Económica AM con el análisis de mercado. Por otra parte, el cobre está en $4.53 la libra, y el petróleo nuevamente a la baja. Ya había comenzado la semana con retrocesos, ayer lo ratifica y se está transando a esta hora en un valor de $62.75 el barril. Tres datos a nivel internacional entonces para comenzar esta jornada en Agenda Económica AM. Bien, este miércoles 13 de agosto lo comenzamos también revisando los titulares de los medios especializados a nivel local. Echemos un vistazo a lo que está ocurriendo y a lo que traen como portada entonces los medios nacionales, partiendo por el Diario Financiero y el foco puesto fundamentalmente en materia política, en uno de los temas que aborda el DF a días de su puesta en marcha. Cómo se está estructurando el Fondo Autónomo de Protección Previsional es lo que trae en detalle el DF en el día de hoy. Bien importante los cambios institucionales que se están llevando adelante para implementar la reforma de pensiones aprobada en el Congreso a comienzos de este año. Los plazos ya están en curso. El 1 de agosto, recordemos, comienza a aumentar de manera gradual el monto que se cotiza, el porcentaje de cotización de los trabajadores formales. Y bueno, también desde el punto de vista institucional hay modificaciones, porque este fondo autónomo empieza a estructurarse, ya inició sus operaciones el 1 de agosto, y recordemos que esta es la entidad que tiene el mandato de invertir los saldos que se están acumulando para el pago de beneficios del llamado Seguro Social, que se creó en la reforma de pensiones. De acuerdo a lo que se ha planteado en este proyecto, en el largo plazo va a administrar recursos cercanos al 40% del Producto Interno Bruto. O sea, va a ser un actor súper relevante en el mercado de capitales local y en materia de inversiones previsionales. Va a comenzar a recaudar el equivalente a 1,1% del PIB y va a ir pagando entonces los beneficios asociados al Seguro Social, y registra también todo lo que se ha denominado como el préstamo desde los trabajadores al Estado. Ese mecanismo es el que entonces va a estar bajo la administración del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que ya va tomando forma y lo trae en su portada Diario Financiero. Un poco más abajo aparece también detalles del seminario, de la participación de ayer de los candidatos presidenciales José Antonio Kast, Evelyn Matei y Janet Jara, en un foro organizado por el Fondo de Inversiones en Moneda Patria Investments. Candidatos, dice el DF, rinden examen ante el mundo financiero con foco en impulsar el PIB, la inversión y enfrentar la delincuencia. Y ahí entonces aparecen algunas declaraciones de los candidatos que detallaron cuáles son sus planes de acción fundamentalmente. En el caso de José Antonio Kast, dice: es muy difícil crecer al 4%,
pero también se ve la experiencia de que es posible lograrlo. Evelyn Matei, por otra parte, también compromete un trabajo para alcanzar un 4% de crecimiento y recortes de gasto de hasta 8.000 millones de dólares en los 4 años de mandato. Y Janet Jara anunciaba ayer también un plan para poder ir avanzando en algunos de sus de la implementación de ciertas reformas, como la reforma de pensiones, tratando de dar certeza, decía, hacia el mercado, y destaca en su portada también el DF una referencia que hace a ese asunto, al de la certeza para los inversionistas. Ya sabemos lo que pasa con los mejores gobiernos o lo que vienen a cambiarlo todo, dijo Janet Jara en este evento el día de ayer. Ahí los titulares entonces del DF para comenzar la mañana. Vamos ahora a otra portada, la que nos trae Diario Pulso, el suplemento de Economía y Negocios de La Tercera, cuando son las 8:07, destacando la primera arremetida del Servicio de Impuestos Internos contra el crimen organizado, dice el Diario Pulso. Presentan millonaria denuncia por robo de salmón. Así lo destaca el suplemento de La Tercera entonces en su titular principal. Y esto tiene que ver con el trabajo que está desarrollando el servicio de fiscalización precisamente de determinados rubros. Y este es el primer resultado, dice, de la nueva oficina contra el crimen organizado de la entidad. ¿Qué se detectó en este caso? Es bien interesante. Empresas que venden salmón a comercios establecidos pero que no registran la compra previa que sirva de respaldo. El 70% de las sociedades tenía domicilios virtuales o domicilios habitacionales, y eso levantó sospechas también para llevar adelante esta ofensiva. Aparece en materia de negocios también destacado el resultado que ha obtenido Falabella. Las ganancias más que se triplican a junio, impulsados por sus 5 unidades de negocios, una empresa que estuvo pasando por momentos complejos, que llevó adelante una reestructuración importante y que ahora ve los frutos de ese trabajo, lo destaca también Diario Pulso. Ahí los titulares entonces del Diario Financiero y Pulso para comenzar esta jornada, 8:08. Bien, nos vamos a ir a otro tema para analizar lo que está ocurriendo en el mercado laboral y en particular en un segmento de la población en el que se ha puesto mucho acento y que tiene que ver con el desempleo de los más jóvenes en nuestro país. El último reporte de desempleo que conocimos hace algunos días atrás revelaba precisamente cómo en el segmento de los más jóvenes, es decir, de los 15 a los 24 años, las tasas de desocupación llegan a niveles muy superiores al promedio nacional. 21,6% fue el registro para este segmento en el trimestre de abril a junio. Eso representa un alza de más de 1,5 puntos porcentuales si se compara con el mismo trimestre del año anterior. Y en ese sentido hay preocupación por lo que está ocurriendo con este segmento en particular, sobre todo si es que se extiende esta mirada a lo que está ocurriendo en el segmento de aquellos jóvenes que no están trabajando pero tampoco están estudiando, porque pueden ser varios factores los que explican esta tasa de desocupación, pero hay un grupo en particular que está llevando a niveles más altos todavía de jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ninis, y que generan, por supuesto, preocupación por la situación en la que se encuentran, por la falta de ingresos que supone para esos grupos y también por los riesgos asociados desde el punto de vista conductual para este segmento de la población. Ayer estuvimos reporteando este tema precisamente y el ministro del Trabajo, en una pauta organizada sobre este asunto, se refería a estas cifras. Escuchemos qué fue lo que dijo Giorgio Bocardo al respecto. Y el foco hoy día está puesto en entregar herramientas que aborden los problemas de fondo del mercado del trabajo y no solamente la coyuntura trimestral. Y es por eso que hemos propiciado 2 iniciativas que esperamos que se aprueben prontamente en el Congreso, como son Sala Cuna para Chile, que lo que busca es entregar mejores oportunidades para que tanto padres como madres, pero sobre todo las mujeres que hoy día experimentan el costo de la maternidad. Bueno, muchas veces una de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar su primer empleo formal es que muchas veces se les pide experiencia o muchas veces tienen situaciones donde no se les reconocen muchas veces las prácticas profesionales y otro tipo de herramientas que les permiten insertarse hoy día en el mercado laboral. Nosotros en el Ministerio tenemos un programa muy innovador que es el programa Aprendices, que justamente permite que las empresas capaciten en el puesto de trabajo.
El ministro entonces refiriéndose a algunas de las medidas que estaría empujando el gobierno para abordar este tema en particular, considerando que los niveles de aquellos jóvenes de la población que no trabajan ni estudian son muy superiores a los niveles que se registran en este ítem en los países de la OCDE, por ejemplo. Esa brecha se explicaría por distintas razones, dicen los analistas, de las características del mercado laboral chileno y otras de orden más bien social o cultural, factores como la maternidad o paternidad adolescente que inciden en la posibilidad de ingresar al mercado laboral, la continuidad de estudios también, o bien incluso la necesidad de ajustar la oferta de puestos de trabajo con lo que suponen las capacidades técnicas y profesionales de los mismos jóvenes. El mercado está demandando por ciertos perfiles de trabajo que no encuentra en el mercado laboral actual y en particular entre los más jóvenes. El problema es que hay un alza en esta materia que va de la mano también con el menor dinamismo del mercado laboral. Recordemos que en el último año se crearon solamente 141 puestos de trabajo en el mercado laboral chileno. Ese fue el neto, digamos, en comparación al mismo trimestre del año anterior. Escuchemos qué fue lo que dijo el gerente general de Transearch, Cristian Duarte, y luego también a Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Conversamos con ambos respecto a las razones que explican este aumento del desempleo juvenil. Esto ha sido impulsado por la inflexibilidad que existe en las normativas laborales, la falta de preparación ante los desafíos de la nueva economía y también a la falta de políticas que incentiven adecuadamente la contratación de los jóvenes en las empresas. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Primero, controlar el alza de los costos laborales que están impactando crecientemente a la pyme. Promover desde el Estado políticas que incentiven la contratación de jóvenes. Y tercero, una capacitación focalizada para terminar con la brecha o reducir la brecha digital que existe en nuestra población joven respecto de la economía digital en la que vivimos. La mayoría de los países tienen sistemas de educación secuenciales, ¿cierto? Ese es el caso de Chile y entonces el hecho de que las personas recién tengan su inserción al mundo laboral después de que termina toda la educación formal lleva a este fenómeno porque los jóvenes en definitiva ingresan al mundo laboral sin tener ningún tipo de experiencia al respecto y eso se traduce en una barrera a la empleabilidad. Bien, 8:14, vamos a ir a otro tema. Ayer conocimos detalles de la encuesta de expectativas económicas. Este sondeo que realiza el Banco Central entre economistas dentro de la plaza local con más de 50 personas que participan precisamente de esta encuesta y que permite tomar el pulso de lo que está esperando el mercado respecto a materias de inflación, recortes de tasa, entre otros temas. Bueno, los resultados ya adelantan que el mercado está esperando una nueva rebaja del Banco Central en la tasa de política monetaria recién para fines de este año. Y el panorama parece haber cambiado notoriamente respecto a la última encuesta que proyectaba otro recorte más próximo. En la reunión de septiembre incluso estimaban algunos. Bueno, eso parece alejarse un poco después del dato de inflación que conocimos recientemente del mes de julio, que mostró un repunte fuerte en el IPC a nivel local. Marco Correa, economista jefe del Banco Vice Inversiones, explica cuánto podría demorar el Banco Central en bajar la tasa, cuál es la visión que tienen desde esta empresa. Escuchamos. Hay espacio para que el Banco Central acá baje la tasa en la reunión de septiembre, más si consideramos que también la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, va a bajar tasas en septiembre, dado que también las señales de actividad, especialmente las últimas señales del mercado laboral en Estados Unidos, están bastante rezagadas. Y donde también tenemos otra diferencia con la encuesta de expectativa es la visión de tipo de cambio, más bien la de mediano plazo. De corto plazo está más bien alineado con lo que estamos esperando, en torno a los 960, pero mediano plazo o un año o 2 años, la verdad que ahí tenemos una visión de un tipo de cambio que está más bien un poco más depreciado. Ahí escuchábamos a Marco Correa con la visión respecto a lo que puede ocurrir con la tasa de interés. Hay miradas también más detalladas respecto a lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. De acuerdo a esta encuesta, la que conocimos
El día de ayer la inflación para agosto estaría bordeando el 0,2%, lo que supondría una caída bien importante en la variación respecto a julio. Y en 12 meses, es decir, en un año más, se proyecta de todas maneras que la inflación esté bordeando el 3,2%. De hecho, hacia fines de este año debería estar más cerca del 4%, dice esta encuesta de expectativas económicas. Se pareciera haber todavía cautela sobre cuán rápido podríamos ir acercándonos a la meta que tiene el Banco Central. Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, nos explica cuál es su visión sobre la inflación y la evolución de la tasa de interés. Apunta a que el mercado está viendo que la inflación a fin de año va a cerrar en 4% y que el Banco Central recortaría solo una vez más dentro de este año la tasa de política monetaria para llevarla a 4,5%. Eso está muy influenciado, sin embargo, por lo que fue el registro inflacionario el mes de julio, 0,9%, que estuvo algo por sobre lo esperado. Pero lo importante aquí es entender que buena parte de esa mayor inflación fue de carácter transitorio, derivado, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, entre otros factores, el aumento en los precios de electricidad, más lo que fue los efectos de normalización de precios tras los Cyber Days. Vamos a seguir hablando de inflación, pero en este caso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay harta expectativa para saber qué es lo que va a ocurrir con esta materia en Estados Unidos después de la política arancelaria que ha empujado Donald Trump. Bueno, ayer tuvimos ya otra referencia para este tema a propósito de lo que entregó como dato la Oficina de Estadísticas, de Estados Unidos. En el mes de julio fue más baja de lo esperado la inflación. Los analistas estaban pronosticando un crecimiento cercano al 2,8% ese mes. Finalmente se mantiene la inflación acumulada en torno al 2,7%. El mismo dato del mes de junio fue lo que advertía entonces la Oficina de Estadísticas norteamericana. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque, tiene dos lecturas. Por un lado, cómo va evolucionando el mercado local norteamericano después de la implementación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, que se supone podrían encarecer una serie de productos importados. Y por otra parte también para saber qué es lo que va a hacer el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal. Y allí el mercado ya está esperando a que haya más margen para un eventual recorte de tasas en los Estados Unidos en los próximos meses. Conversamos con Ramiro Torres, subgerente de estudios y análisis cuantitativo de Principal Chile, y nos entregó su visión sobre este tema. El dato de inflación correspondiente a julio en Estados Unidos fue conocido hoy con un alza mensual de 0,2%, lo que mantuvo estable en 2,7% la medida interanual, mientras la medida subyacente, que elimina ciertos productos más volátiles, tuvo un alza de 0,3% en el mes, elevando la medida anual desde un 2,9% hasta un 3,1%. Levemente sobre lo esperado, pero en general el dato pareciera estar en torno a las expectativas de mercado. Esto hace más probable un recorte en septiembre por parte de la Reserva Federal, a la vez que más adelante en el año se podría ver el impacto de los aranceles, que hasta ahora ha estado bastante tibio. Esto puede ser por adelantamiento de las compras en la primera mitad del año, dado que esto se veía venir, o por una compresión en los márgenes de las empresas. Pausa. Por ahora el alza estuvo más incidida por servicios que por productos. Y para adelante todavía quedan algunos datos laborales y de inflación para tener la película completamente clara, pero se hace más probable el recorte en septiembre. 8:20, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos con Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica, 8:22, y vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo adoptar herramientas muy concretas, muy específicas para las pymes en particular. Este martes se lanzó una campaña, una iniciativa destinada precisamente a formar a trabajadores y trabajadoras del mundo de las pymes en esta materia. Vamos a conversar de esto con la directora ejecutiva del Futuro del Trabajo de Sofofa Capital Humano, Natalia Lidihover. Gracias por estar con nosotros, Natalia, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, Sebastián. Natalia, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿A quiénes está dirigida? Esta es una plataforma, hazloconia.cl, lo pueden encontrar, que disponibilizamos actores públicos y privados, 3 ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Sofofa y OTIC Sofofa, para que todos los emprendedores, todas las pequeñas empresas y todas las pymes puedan aprender a usar la IA como aliado para todos los desafíos que tienen en su negocio.
De acuerdo. O sea, son herramientas súper concretas. Me imagino que son capacitaciones y cursos más o menos cortos, ¿no? Sí, es mucho mejor que capacitaciones, porque capacitaciones sobre inteligencia artificial tenemos muchísimas. Ajá. Esto es, tú entras a la plataforma, le cuentas a la plataforma quién eres, le cuentas qué desafíos tienes de aprendizaje para tu negocio y con inteligencia artificial se construye una ruta formativa a la medida de esos desafíos que tú nombraste. Vas a encontrar después de eso 7 cápsulas que duran máximo 1 hora, preparadas por los expertos más grandes que este país tiene en inteligencia artificial, pero que no te va a enseñar inteligencia artificial, sino a resolver ese desafío con herramientas seguras y gratuitas de inteligencia artificial que el Centro Nacional de Inteligencia Artificial Perfecto. ha cuidado que sean las correctas. Natalia, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de una persona y qué problemas de una pyme puede ayudar a resolver este taller o esta iniciativa? Perfecto. Imagínate tú, trabajamos mucho con la red de almacenes, ¿sí? Y escuchamos muchas pymes, muchas, para entender cuáles eran sus desafíos y cómo armar estos cursos. Ajá. Imagínate que me está escuchando en este momento cualquier negocio que atiende público y necesita mejorar su canal de comunicación con los clientes. Entonces, va a encontrar una cápsula que le va a enseñar a usar distintas herramientas de inteligencia artificial para mejorar la comunicación con sus clientes. Y posterior a eso, que quiere hacer una campaña de marketing ahora. Entonces, va a encontrar cápsulas que le explica distintas herramientas para poder aprender a solicitarle a la inteligencia artificial que trabaje para hacerte una campaña de marketing para tu pyme. O sea, todo bien armado y con herramientas que están disponibles, que están a la mano. Absolutamente sí. Y la mejor noticia, cada persona va a tener su propia ruta. En una misma pyme, tú y tu compañero pueden tener una ruta formativa distinta. Pero una vez que terminen las 7 cápsulas, donde en todos, la última tiene que ver con ética y seguridad de la información, porque es el gran desafío que la IGA nos pone a todos, luego de eso se va a aperturar toda la plataforma para ti, para que sigas avanzando y aprendiendo al ritmo de tu curiosidad con 22 cápsulas totales que hemos desarrollado en este momento en Nasloconía. Súper interesante porque permite ir entonces generando nuevas habilidades, nuevas capacidades también, pero bien a la medida respecto a lo que necesita tu negocio en particular, no en términos genéricos. Viste en el clavo, Sebastián, lo que sobre todo pasa atrás de todo esto, más allá de que cada emprendedor o pequeña empresa va a encontrar respuestas concretas a sus desafíos, lo que va a estar pasando es que va a desarrollar las habilidades que le van a permitir trabajar de acá para adelante siempre con inteligencia artificial. Sabemos que las herramientas están cambiando, pero acá la dupla perfecta entre lo que hicimos en Otixo Fofa y lo que hizo Senia es que a simple vista están los desafíos y están las herramientas, pero atrás cada persona va a desarrollar habilidades que le van a permitir aprender nuevas herramientas y seguir trabajando con inteligencia artificial. Claro que sí. Y lo más interesante también, Natalia, es que tiene un efecto entonces muy concreto en la forma de hacer un determinado trabajo o llevar adelante algún área del negocio, ¿no? O sea, esto es palpable después. Total y absolutamente. Mira, las cápsulas son videos cortitos que aparte se pueden pausar, se pueden rebobinar, se pueden volver a poner. Lo puedes ver 120 veces si quieres, da lo mismo. Y lo puedes ver en familia también, ¿no? Lo importante es que después de la cápsula hay una práctica. Y aparte que está totalmente relacionado con lo que tú tienes que hacer. Por lo tanto, vas a ir adquiriendo de verdad respuestas a tus desafíos uno tras del otro. De acuerdo. Natalia, ¿qué se necesita para poder hacer uno de estos cursos? ¿Cuáles son los requisitos? Vencer el miedo, diría yo, ¿no? En la inteligencia artificial tampoco de susto, pero nada. La página es súper simple, crear usuarios muy simple, no pedimos ningún requisito. Ajá. Solo nombre, apellido, cuenta de correo. Luego de eso, lo que se va a abrir es un cuestionario. El cuestionario es clave porque es simple de responder, pero con esa información es que se construye tu hoja de formación que va a continuar. Por lo tanto, es clave que respondas a esos desafíos que te damos ahí. Y nada más. Luego, sabemos que las pymes lo que más necesitan, lo que más problema tienen para tener disponible es tiempo, por eso esto lo puedes hacer en la medida de lo posible, puedes pausarlo, lo puedes hacer asincrónico a la hora que puedas.
Y Natalia, repetirlo si está difícil. Dime. ¿Y qué cursos se ofrecen, por ejemplo, para que nuestra audiencia también pueda tener una idea de los contenidos a los que puede acceder? Puedes encontrar todo en la gama del marketing y la comunicación a sus clientes. Puedes encontrar en la gama que tiene que ver con la administración, con el uso de la data de forma segura, con cómo aprender, primero, alfabetización en inteligencia artificial. Luego, cómo hacer prompting, cómo aprender a pensar para pedirle a una inteligencia artificial que resuelva tus desafíos. Luego hay una capa que tiene que ver con procesos. Luego hay una capa que tiene que ver ya más avanzada en repensar tu negocio y conocer cómo pensar dentro de la industria. De verdad que hemos escuchado muchísimas pymes para entender cuáles son sus desafíos y tratar de resolverlos de esta manera. El sitio web es hazloconia.cl, hazloconia.cl. Si lo googlean van a encontrar rápidamente el link. Y el registro, ya nos explicaba Natalia, es muy sencillo también para acceder a estos cursos. Natalia, gracias por conversar con nosotros. Felicitaciones por la iniciativa, además. Muchas gracias a ustedes y por favor cuéntenselo a todo el mundo, porque el único desafío es llegar hasta el último rincón, a la última persona que lo necesita. Y que todos puedan Muchas aprovecharlo. gracias. Gracias por el contacto. Chao. Exacto. Chao. 8:29, así cerramos esta edición de Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos. En unos minutos partimos CNN Chile Radio.